Muy buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Tagle, yo soy director de Wealth Management. Les damos la cordial bienvenida a nuestra sesión de webinars de Credit Corp Capital, preparado para nuestros clientes en Chile, Perú, Colombia, ¿ya? Como parte de nuestra oferta de valor, queremos mantenerlos informados respecto a los hechos relevantes de los mercados, tanto local como globales, y en su impacto en nuestras estrategias de inversión. En esta oportunidad les vamos a presentar Mercados Accionarios Chilenos, Mercados versus Realidad, que lo dirige Carolina Rato. Carolina Rato es nuestra directora de Research con su equipo de analistas. Carolina. Perdón. Sí, perdón. Pasa la palabra a mí. Les quiero comentar un poco, antes Carolina, les quiero comentar que Carolina estudió en la economía en la Universidad de Itela University, MBA de Chicago, con 11 años de experiencia, Head de Equity Research en la Reinvial, supervisando un equipo de 6 analistas dedicados a la región de LATAM. Previamente trabajó en el área Global Banking and Markets en HSBC y en el año 2015 ingresó a Credit Corp como Head de Equity Research. Y el año 2018 asumió como Managing Director de Research. Entonces, los dejo ahora con Carolina y con su equipo para este webinar y muchas gracias a todos por participar. Bueno, bienvenidos a todos. La idea es entender un poco qué está pasando en el mercado accionario chileno. Ahí me va a acompañar Andrés Cereceda, que es Head de Equity de Chile. Como les decíamos, en esta ocasión decidimos poner como título a la presentación Mercados versus Realidad, porque efectivamente una de las preguntas que todo el mundo se está haciendo hoy es qué está pasando con el precio de los activos que se desacotan tanto de la economía real y de lo que estamos viendo, ¿no? Queremos dar un poco una respuesta a eso. Vamos a empezar la presentación con temas, como les decía, más coyunturales, más de ámbito global. A diferencia de otras presentaciones, vamos a atacar un poco esos temas para entender cómo está Chile posicionado y cuáles son las ventajas o desventajas que tiene el mercado chileno cuando se lo compara con sus pares dentro de la región. Entonces vamos a empezar la presentación. A ver, ahí está. Efectivamente, este es un mapa que traje la presentación del mes pasado, pero lo quise repetir por los que no estaban. Y a mí me gusta mucho este mapa porque efectivamente muchos hablan de que es una crisis sin precedente y dice que es la peor crisis financiera de la historia. Y en el fondo, cuando uno se lo compara con la crisis anterior, ahí efectivamente vemos el impacto global que ha tenido esta crisis. Vemos que los países que están marcados en rojo son aquellos que han tenido una caída en el PIB real para este año, para el 2020, mayor al 3%. Y al final, la verdad es que el mercado y los inversionistas se han decidido olvidarse de este 2020 y pensar en el 2021, ¿no? Entonces dice, bueno, esta efectivamente es la foto de este año, pero si uno empieza a ver la foto hacia el próximo año, ve que una recuperación muy rápida o en B. Y ahí es donde nosotros queremos poner el hincapié, porque en la página siguiente, como ustedes ven, hay distintos mapas en donde habla un poco de la recuperación. Estos mapas, estos 4 mapas gráficos que tenemos acá, son mapas de tráficos o de visitas desde el inicio de la crisis sanitaria para distintos rubros y por países, ¿no? Entonces vemos un poco el impacto del confinamiento en la región. Vemos que en particular en Chile todavía seguimos con niveles digamos, muy, al final, a pesar de que se dio este desconfinamiento en algunas regiones de la región metropolitana, bueno, esto es hasta julio, ¿no? Probablemente deberíamos ver un poquito más de apertura hacia agosto, pero todavía siguen muchas restricciones en el caso de Chile, mientras que en el caso de Colombia y de Perú, vemos que hubo un desconfinamiento mayor, es decir, una salida, digamos, desde la cuarentena anterior. Empezamos en mayo, en junio, a ver ciertas mejoras en términos de las caídas en términos de tráfico, pero me parece que hay que tener en cuenta que el tema de los segundos rebrotes es algo que está totalmente presente. De hecho, sabemos que en Bogotá, por ejemplo, después de que se hizo la apertura, se volvió a confinar a ciertas regiones dentro de la ciudad de Bogotá, y que se ha extendido eso durante mucho tiempo.
Si vemos en términos de los números de casos, por ejemplo, en lo que está pasando en Colombia, Colombia ha tenido un aumento exponencial en los nuevos casos, hoy está cerca de 11.000 casos diarios. Recordemos que Chile en su pic tuvo 7.000 casos diarios. Entonces quiere decir que las economías que efectivamente han optado por ser un poco más agresivas en el desconfinamiento han tenido un aumento importante de casos. Si vemos en total, digamos, Chile tiene cerca de 370.000 casos, digamos, totales de COVID, con 9.800 muertos, que no se distancia tanto a lo que tiene Colombia hoy. Colombia está también en 360.000 casos totales, con 11.000 muertos, pero efectivamente la curva de nuevos casos en Colombia sí se ha disparado, entonces estamos, digamos, mientras que en Chile hemos logrado bajarlo, en Colombia no, y la pregunta es si nos va a pasar lo mismo si ejercemos esta reapertura un poquito más agresiva que está en Colombia. Recordemos que los malls están recién abriendo hace una semana, entonces es un riesgo que tenemos que tener presentes en Chile. Si vemos lo que pasó en Perú, por ejemplo, que en Perú efectivamente también hubo una apertura, en Perú la verdad es que los casos se estabilizaron 7.000 casos diarios, pero no han logrado bajar esos niveles de casos, y con una red sanitaria muy pobre, digamos, la verdad es que Perú sí tiene digamos, el doble de cantidad en términos de muertos que Chile o Colombia. Y si vamos a casos, por ejemplo, como UK, que está acá en este gráfico, vemos que a pesar de que ellos ya salieron de este tema de las cuarentenas obligatorias, todavía los niveles de tráfico y de visitas, tanto en el comercio, en lugares de trabajo, mismo en el transporte público, se ven muy mermados. Es decir, todavía vemos, lo que quiero mostrar acá es que posiblemente no volvamos a una normalidad hasta que no esté la vacuna. Y esto no solamente una foto del 2020, sino que posiblemente se traslada hasta el 2021. Entonces vamos a tener hasta marzo del 2021 probablemente caídas en términos de tráficos en los comercios, en los malls, en los supermercados, en el transporte público, y por eso quiero hacer hincapié de que esta recuperación es bien lenta y no es tan fácil pensar de que uno da vuelta a la página del 2020 y ya se encuentra con un escenario 2021 más positivo, ¿no? A pesar de que, digamos, uno podría decir en los países donde estos estímulos que ha dado el gobierno han logrado mejorar o paliar el tema del impacto a nivel de la crisis económica, y vemos una recuperación en el 2020, el 2021 con crecimientos, la verdad que igual hay un legado muy importante que es el tema del índice de la pobreza. ¿Y por qué lo remarcamos en este caso? Porque cuando un inversionista invierte en Latinoamérica, hay dos temas o dos tópicos que uno está invirtiendo. Uno invierte en commodities o invierte en el crecimiento de la clase media, ¿no? Y eso es un tópico general para todos los países emergentes. Y efectivamente nosotros con esta crisis hemos vuelto atrás 2-3 años, cuando hicimos una actualización de IFS, que es un banco peruano que efectivamente está muy linkeado el tema del crédito de la clase, digamos, más media-baja o media, y una de las cosas que mismo la compañía nos decía, que esto es un retroceso de 3-4 años, y para volver a tener ese poder adquisitivo la gente va a demorarse nuevamente 3 o 4 años. Entonces hay un rezago de esta crisis que hoy por hoy no se palpa tan visible, porque uno está hablando está concentrado en estos programas de estímulos, en cómo va a rearmarse todo, pero efectivamente lleva un tiempo volver a crear ese poder adquisitivo de las personas. Y en la slide 5 aparece un poco el tema de los estímulos monetarios y fiscales que son tan relevantes en este momento y que explican parte de este desacople entre los mercados y la realidad, digamos, o los crecimientos en términos de actividad. Es sin precedentes. Si ustedes se fijan, acá hay dos columnas marcadas en gris. La primera columna son gasto directo del gobierno, digamos, efectivamente mayor gasto fiscal, y la segunda columna está medida como porcentaje del PIB, y la segunda columna también medida como porcentaje del PIB, se refiere a todo lo que es las inyecciones de liquidez que han dado los gobiernos centrales y los bancos centrales, haciendo programas de recompra, dando facilidades a estos créditos garantizados. Entonces vemos que los países desarrollados que tenían obviamente una billetera más grande han tenido paquetes impresionantemente grandes, estamos hablando de 40% del PIB, en algunos casos 30% del PIB, y si vamos a nuestra región, mercados emergentes, efectivamente Chile y Perú son un poco los que lideran en términos de montos, también Brasil, pero dentro de nuestra región Chile y Perú sí se desacoplan respecto a Colombia, porque obviamente Colombia tiene una situación fiscal mucho más compleja, que hace que no tenga tanta maniobrabilidad para poder hacer esos paquetes fiscales, pero en ambos países estamos hablando, tanto en Chile como en Perú, de paquetes fiscales por encima del 10% del PIB. Eso no lo habíamos visto nunca, digamos, en el fondo. Entonces, creo que
que hay que ponerse a mirar un poco la magnitud de esto y cuánta plata esto significa, ¿no? Y el impacto es claro. Este es un gráfico de las tasas de interés, digamos, de los últimos 20 años, pero si uno hace este gráfico de los últimos 50 años, igual estamos en una tasa históricamente baja. Efectivamente estamos tocando, si uno hace un gráfico de todas las tasas de interés a nivel, digamos, las tasas reales, estamos en tasas reales negativas across the board. Entonces, y lo importante es entender que la crisis financiera también nos dejó un rezago, porque durante esa crisis financiera fuimos un poco más lentos para reaccionar, pero efectivamente se generaron paquetes de quantitative easing y de estímulo monetario que nunca lograron retirarse del mercado. Entonces ya estábamos en niveles de tasas históricamente bajas y seguimos bajando escalones sobre ese nivel bajo. Y esto generó un exceso de liquidez en el mercado, que explica básicamente el tema de los retornos que estamos viendo. Acá vemos un poco los flujos emergentes del último tiempo y vemos como después de la crisis tuvimos en marzo muy fuerte, digamos, los flujos empezaron a volver a entrar a emergentes, digamos, en junio. Esto es a emergentes, pero si uno lo identifica específicamente mercado Asia respecto al mercado LATAM, la verdad que la mayor parte de los flujos fue al mercado asiático. Y acá es un poco de vuelta, ¿no? Que esta historia de este desacople entre la economía real y el precio de los activos no es nuevo. Esto es un gráfico de los retornos de los últimos 20 años, y en el fondo vemos que este tema de tasas históricamente bajas han impulsado un poco los activos a nivel, digamos, mercados, mientras que en general los subyacentes no han crecido de la misma manera. Y esto, digamos, acá un poco los retornos del mercado, digamos, al viernes la semana pasada, pero básicamente lo que quiero recalcar acá es que si bien hemos tenido una recuperación dentro de nuestros mercados LATAM, si uno lo ve digamos, en retornos year to date, la verdad es que estamos bastante más rezagados que Estados Unidos y Asia en particular. ¿Y eso por qué se da? Efectivamente nosotros fuimos... ahora vamos a hablar específicamente que hay una diferencia en términos también de composición de sectores que impacta, pero hay que recordar que Latinoamérica ha sido, digamos, los últimos en entrar en esta ola del COVID y todavía estamos inmersos en estos temas de confinamiento, con lo cual la verdad que hay un tema temporal que también impacta y que está impactando un poco los resultados de estas compañías. Si bien, digamos, efectivamente nosotros pensamos que el mercado hoy está mirando 2021, entonces este tema de confinamiento va a atacar los resultados de 2020, la verdad es que la certeza que uno tiene en términos de proyectar flujos hacia adelante va a ser mucho más mejor, en el fondo, cuando estemos más cerca del desconfinamiento. Y acá quiero puntualizar un poco Chile, ¿no? Porque efectivamente sabemos que en Chile, digamos, estamos crisis after crisis, en el fondo venimos del estallido social que fue en octubre, entonces esos son los retornos desde octubre hasta el 15 de marzo, fue cuando se decretó la cuarentena, digamos, o el cierre de clases en Santiago, y cómo ha performeado los distintos mercados. Vemos que efectivamente Chile fue el más golpeado, naturalmente, con una caída del 50% en dólares. El Bovespa también cayó fuerte, o sea, recordemos que antes del tema, digamos, del COVID estaba la guerra comercial en China, entonces habíamos tenido, obviamente, un Brasil con mucha exposición a commodities, que también se había un poco golpeado por esa dinámica, igual que la TAM. En general, digamos, el mundo tuvimos retornos negativos, pero obviamente el IPSA fue dentro de los mercados el más golpeado. Y a pesar de eso no fue el que más, digamos, retornó, es decir, esta recuperación que vimos post-marzo, un poco explicada por el tema de los estímulos también monetarios y fiscales de los países, y el exceso de liquidez que vimos en el mercado y una búsqueda de ir hacia mayores mercados de equities, la verdad es que el IPSA se ha quedado bastante rezagado en la mitad de tabla, con un crecimiento digamos, menor que lo que ha tenido el S&P, a pesar de que ya estaba un 50% por debajo. Entonces, efectivamente, uno, ¿qué es lo que piensa? Chile está barato, porque, digamos, cayó mucho más antes, entonces si uno lo mira, digamos, en términos relativos, está bastante barato. Eso es verdad cuando uno lo mira en términos relativos, y eso, si uno ve en el gráfico del multiple forward del IPSA, y se lo compara con los últimos 5 años, la verdad es que está transando de 15 veces y medio, 16 veces, y eso es un múltiplo bastante similar a lo que ha tenido en la historia, con lo cual, en términos absolutos, no vemos que el IPSA como un todo se ve muy, muy descontado.
Pero si uno se lo compara, y ahí está el gráfico relativo con el S&P y con el MSCI Asia ex Japón, perdón, efectivamente se ve que están en ambos casos transando a más de una desviación estándar. Entonces, nosotros vemos que en general la región latinoamericana, si vemos este gráfico con la región de Latinoamericana, es bastante similar en el fondo. Creemos que la TAM se está viendo un poco más atractiva porque evidentemente Asia y en general Estados Unidos han corrido mucho y por lo tanto esto podría generar cierto interés por parte de inversionistas extranjeros en la bolsa local. Lo que hemos estado viendo en las últimas semanas ha sido creación de SH, del TIES de Chile, cosa que no habíamos visto en mucho, mucho tiempo. Y por la sensación que nosotros tenemos por conversaciones que hemos visto con clientes LATAM es que están bastante más focalizados en Brasil. En Brasil ha estado muchísimos eventos por el lado del IPO, o sea que efectivamente ha colmado mucho el tiempo de los PMs a nivel LATAM, pero efectivamente están empezando a preguntar por la región andina, y el IPSA, digamos, por un tema de liquidez y de exposición a distintos sectores y diversificación, termina siendo un poco el mercado que ellos privilegian, aunque sí vemos también valor en Colombia y Perú a estos niveles, pero efectivamente Chile tiene el privilegio de ser el mercado dentro de la región andina de mayor liquidez. Y dicho esto, si entra plata a Brasil, también nos va a entrar plata a nosotros, ¿no? Porque efectivamente, digamos, entra un poco más flujo pasivo con mayor exposición a la TAM, y algo de eso también entra a Chile. Y acá quiero entender, porque uno dice, bueno, es verdad, el S&P está súper caro, digamos, está transando más, digamos, por encima de 20 veces precio-utilidad, digamos, Power, pero hay que entender qué uno está comprando con el S&P y por qué efectivamente es razonable que el S&P también, digamos, haya corrido más que Chile. Si uno lo ve la composición en términos de sectores, hay un 28% de la bolsa, digamos, del S&P que se refiere a acciones de tecnología, que con todo esto efectivamente han tenido, digamos, un buen performance con la pandemia. Sabemos que todas las compañías están en este proceso de digitalización, de e-commerce y demás, y también un 15% expuestos a compañías de healthcare, que se incluye también laboratorios que están desarrollando la misma vacuna. Cuando uno va a, digamos, al IPSA o mismo al Bovespa, vemos una estructura muy distinta. En general bueno, el Bovespa tiene una participación muy fuerte de lo que es financiero, extremadamente fuerte, y también tenés una participación relativa de lo que es consumo, el consumer staple, el consumo en general es cerca de un 8 y 12%. Tenés más exposición a mining, digamos, o a commodities en general, mientras que en el caso, digamos, del IPSA, la verdad es que los tres sectores más importantes, obviamente, el 28% es utilities, pero de ese 28% recordemos que un 8% del índice es en el AM, que no es Chile, ¿no? Y después tenés un 22% que es el sector financiero, que es bancos, en donde hay como un poco un question mark sobre efectivamente si los bancos han podido provisionar todo lo que necesitaban provisionar para hacer frente a un 2021 más limpio. Y después tenés una exposición muy fuerte, cerca del 13% al consumo discrecional. Entonces creemos que obviamente hay mucha exposición a sectores cíclicos, sectores que claramente se ven un poco más golpeados por esta pandemia, y no hay esta virtuosidad que tiene el S&P de poder tener, y en el caso de Asia también, o sea, si vos vemos los distintos índices de Asia, también tenemos muchas exposiciones a sectores que se ven más beneficiados. El e-commerce en Asia es mucho más potente que lo que nosotros vemos, ¿no? Y eso quiero puntualizarlo porque al final cuando uno ve, no estamos comparando lo mismo al final. Lo positivo para Chile también es que el ruido político es moneda corriente hoy. No sé si han visto, pero efectivamente, bueno, Perú fue el pionero en este tema del retiro de los fondos de pensiones. Cuando salió el tema de Perú, nosotros dijimos, no, acá no va a pasar. Bueno, pasó. Ahora están yendo por más y están buscando también que las personas que están inactivas retiren el 100% de los fondos de la AFP. A nivel político hay una situación muy compleja entre el mercado del Congreso y el Ejecutivo. Recordemos que la semana pasada el Congreso no dio el voto de confianza a uno de los ministros que había nominado Vizcarra, con lo cual tuvo que volver digamos, a presentar otra nómina. En el fondo es una situación bien compleja, políticamente hablando. La verdad es que en Perú lo que ha pasado un poco en la historia es que siempre hemos tenido un mercado con mucho ruido por el lado político, pero en el último año y medio, es como que parece que eso no termina impactando a los mercados, al mercado peruano, ¿no? Como que es moneda corriente para ellos también, y tratan, digamos, de mantenerse al margen, pero creo que
digamos, para un inversionista de largo plazo sí son consideraciones que toma en cuenta en el caso de Perú. Si vamos a Colombia, bueno, en Colombia también se está debatiendo el tema del retiro del 10% de las AFPs, y además, no sé si ustedes vieron, pero la semana pasada también se dictaminó cárcel a Uribe por temas de corrupción, y eso genera una disrupción muy fuerte dentro de los partidos de la coalición de derecha, y también probablemente van a aprovechar los partidos de izquierda para hacer estragos con esto, y también con una situación que genera, digamos, una situación de pandemia que abre la puerta a bastantes medidas populistas. Bueno, en el caso de Brasil sabemos que el tema del coronavirus es una crisis ya inminente, pero el mal manejo que ha tenido Bolsonaro de la crisis, muchos dicen que va a allanar el camino a Lula, ¿no? Entonces eso también podría poner un poco más de riesgo en la región. Y después vamos a México, que con AMLO sabemos que la situación es muy compleja y la verdad que no ha cambiado mucho desde ese punto de vista. Yendo a Chile, es decir, un poco lo que queríamos comentar con esto es que en el relativo claramente hay ciertos condimentos que hacen que Chile un poco siga esta tendencia, digamos, positiva al alza, que se ve un poco más descontado respecto, digamos, al resto del mundo. Y yo quiero puntualizar con el tema de, efectivamente, de este falso optimismo que se puede generar con el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Sabemos que por el lado de los flujos no va a haber, digamos, una salida de flujo, porque los AFPs van a privilegiar vender activos afuera, pero sí hay un efecto positivo por el lado del consumo. Nosotros, bueno, nuestro economista Samuel escribió una nota que efectivamente mencionaba que el impacto podría ser entre 1,5 y 2,5% del PIB, entre 4 y 6 billones que podían destinarse a consumo. Particularmente las compañías no han dado mucho guidance de esto. Yo sí he hablado con algunas para ver cuál ha sido el impacto inicial en términos de ventas, y la verdad que ha sido muy fuerte en lo que es home improvement en general. Digamos, estamos hablando de crecimientos en ventas que pueden ser mayor al low double digits, o sea, un poco mayores a 10% en algunos casos. O sea, sí creo que vamos a tener un tercer trimestre y un cuarto trimestre muy positivo, y creo que va a atacar principalmente a lo que es retail, especialmente home improvement. Yo creo que va a andar muy bien, y también lo que es las tarjetas, porque para poder seguir comprando necesitas pagar tu deuda, ¿no? Entonces yo creo que sí, más que nada en el negocio de tarjetas, más que en los grandes bancos. Creo que va a atajar bastante más a las tarjetas. Entonces, este tema creo que va a generar un falso optimismo con un tercer y cuarto trimestre. Nosotros en la curva, por ejemplo, de crecimiento en tiendas por departamento, digamos, de caídas, uno ponía previo a este tema del 10%, una caída del 50% en términos generales. Obviamente hay diferencias en las compañías, pero en términos generales caída del 50% en ventas en el segundo trimestre. En el tercer trimestre estábamos en un menos 25%, y en el cuarto estábamos flat porque teníamos el estallido social del año pasado. Si uno piensa que esto, digamos, probablemente va a tener un impacto muy positivo en consumo, vas a tener crecimientos en ventas en el tercer y el cuarto trimestre. ¿Y esto por qué creo que va a generar un falso optimismo? Porque efectivamente este tema, digamos, del fondo de pensiones va a generar que la gente piense, bueno, esto es una recuperación en B, efectivamente ya vamos a volver a la normalidad, y la verdad que vamos a volver a crecer, pero digamos, yo quiero poner un poco paños fríos porque, digamos, no solamente se está aprobando el tema del retiro de los fondos de pensiones, sino que el gobierno también aprobó este paquete que había inicialmente propuesto como alternativa del tema de los créditos garantizados y de los 500.000 pesos. Entonces, esto le está dejando menos balas al gobierno para poder hacer planes de lo que, digamos, de una recuperación en términos de empleo para el 2021. Recordemos que en los últimos 4 o 5 años, o si nos vamos hacia atrás también, la creación de empleo por el sector privado ha sido nula. O sea, el sector comercio, el sector banco, el sector comercio representa cerca del 20% de la fuerza laboral en Chile, y ese sector está reduciendo, digamos, fuerza a mano de obra. Entonces la creación ha sido más que nada por cuenta propia, o ha sido más que nada por tema construcción o tema gobierno. Entonces, el gobierno va a ser el que va a tener, o sea, el sector privado va a estar muerto, en el fondo, y creo que hay que ver cuánta plata puede destinar para generar este estímulo a nivel de mayor empleo en el 2021, pero va a ser un proceso difícil y lento, y muchas de las balas se le está gastando en estos subsidios directos a la gente. Además de que tenemos el riesgo del estallido
social 2.0. Entonces, no nos olvidemos de esto, y bajo esa lupa también quiero poner este slide acá, en donde vemos un poco cómo va a ser el año electivo para el próximo, digamos, para el 2021. Vamos a tener elecciones cada 2 meses. Tenemos, bueno, el plebiscito el 25 de octubre, después en noviembre tenemos las elecciones primarias para lo que son los gobernadores regionales y alcaldes. Recordemos que el tema de esta ley que se aprobó, en donde limitaba la cantidad de periodos que podían ser reelegidos, va a generar ciertos cambios en algunas plazas, que hay que estar, digamos, muy, muy atentos. Finalmente el 11 de abril es la elección, puede haber una segunda vuelta, digamos, el 9 de mayo, y después ya el 4 de julio tenemos las elecciones primarias para el presidente, senadores y diputados. Entonces, digamos, y efectivamente vamos a tener un año muy duro. Uno de los comentarios que me hicieron es, lo bueno de esto es que después de este año vamos a saber si Chile es un país de derecha, de centro o de izquierda, pero que claramente esto va a generar un ruido muy importante, es que no hay que olvidarlo. Entonces nosotros entendemos un poco este viento a favor que viene por el lado de mayor consumo, que va a generar un impacto, es decir, si nosotros teníamos una proyección de -7 para este año y tomamos en cuenta este impacto positivo en términos de consumo, tal vez lleguemos al -5, pero creo que es una historia un poco más larga que hay que jugar, y, digamos, me hubiese encantado que al final las compañías y todas las malas noticias hubiesen caído en el 2020, es decir, que hubiesen sobreprevisionado los bancos, que los retailers hubiesen ido muy mal, con poca venta, porque empezás un 2021 más limpio, y también el hecho de que el gobierno se esté gastando estas balas genera un poco de preocupación para lo que viene hacia adelante. Bueno, acá vamos un poco del tema de los flujos, un poco más, como les decía, los flujos internacionales han estado más del lado de Asia, pero creemos que pueden llegar a volver. Ahora, el tema de los flujos locales, especialmente, digamos, los fondos de pensiones, digamos, han estado más del lado de la venta que de la compra. Te diría que este flujo positivo neto que tuvimos en el caso de abril fue básicamente cuando, después de la caída abrupta que tuvimos en marzo, Felices y Forrados, digamos, dio la recomendación de pasar todo al fondo A, pero la verdad es que los fondos de pensiones no vemos, hay un escenario de muy poca liquidez en el mercado local, y los fondos de pensiones han estado bastante afuera, y se van a mantener afuera, ¿no? Por todo lo que está pasando con el retiro, porque obviamente no van a tener mucha más plata para invertir, salvo que haya algún cambio de recomendación masiva en Felices y Forrados, probablemente la tónica va a ser, digamos, más neutral o negativa. Creo que sí puede haber algo, digamos, de cliente retail entrando, digamos, a small caps o fondos mutuos. Diría que mucha gente igual en Chile está muy asustada por todo este tema de los impuestos a los súper ricos, y hay gente que dice, bueno, yo voy a retirar mi plata de los fondos de pensiones porque después lo van a estatizar, y entonces no van a hacer este pilar solidario. No, digamos, yo no creo que sea tan fácil desarmar un poco el sistema de pensiones, pero lo que quiero decir es que creo que este falso optimismo puede, digamos, de una mejora en términos de resultados de las compañías en el tercer y cuarto trimestre, puede generar algo de viento de favor por el lado del inversionista más retail, pero la gente, digamos, que sí tiene mucha plata, está tratando de invertir más afuera y no tanto en Chile, porque este cambio, digamos, a nivel de juego político que se está dando con el tema de la aprobación del retiro de los fondos de pensiones también generó mucha preocupación. Bueno, y acá un poco queríamos ya meternos en los sectores y a dar un poquito un view más general en términos de lo que está, digamos, de algunos sectores, así que, bueno, yo empezando por retail, claramente retail fue el que más cayó durante la crisis social. Es el mismo gráfico, digamos, que teníamos antes, pero ahora viéndolo a nivel sectores. Entonces, durante, digamos, desde octubre hasta marzo, retail cayó un 40% y ha recuperado un 20% de eso, desde el 15 de marzo hasta el 5 de agosto. La verdad es que en el caso de nosotros, en el caso de retail, nosotros creemos que el sector no está muy descontado. Creemos que efectivamente con esta recuperación del 20% ya estamos en niveles más fair. Obviamente hay mucha divergencia de distintas acciones. Hay acciones como SMU que nos parece que están baratas y nos parece interesante. Hay mucha gente que le está jugando a Falabella, y la verdad que entendemos un poco el call de Falabella, como le decíamos, Home Improvement, y creo que CMR va a andar muy bien este tercer y cuarto trimestre. A nosotros nos parece que mirando un poco 2021 los desafíos que tienen, sigue estando cara, entonces no quisimos hacer esa apuesta más de corto y preferimos seguir un poco más posicionados en el caso de Cencosud, pero
Pero efectivamente el sector como un todo, para mí, digamos, ya no está a los niveles, digamos, de precio de descuento que estaba, digamos, en marzo, ha recuperado bastante, y creo que es un sector en donde, si veíamos un poco los desafíos para el próximo año, viendo el panorama electoral y todos los riesgos que esto implica, yo creo que va a ser un sector que va a seguir presionado, entonces puede ser que al final del día, a diciembre, vuelvan a los precios digamos, que vuelvan a recuperar este 15 o 20% que les queda para después volver a caer cuando la realidad termine de golpearnos, ¿no? Entonces, por eso preferimos seguir con una estrategia un poco más selectiva, un poco más cauta, y no jugarle tanto a este corto plazo, que de todas maneras entendemos que probablemente vaya a favorecer, digamos, a papeles como Falabella. O Ripplen en su caso, digamos, ¿no? Después, más a Falabella por el tema de la exposición a reales, a home improvement igual. Yendo un poco al tema de bancos, la verdad que nos han preguntado muchos bancos y no hay mucho consenso acá. Hay muchos inversionistas que están muy negativos con bancos y hay otros que están muy positivos con bancos. Y la verdad es que es el gran question mark, porque si vos ves los resultados de los bancos grandes, tanto para Santander como Banco de Chile, no han mostrado un nivel de provisiones tan fuerte, no ha mostrado un crecimiento en términos de NPLs, y ahora se viene el tema del retiro del 10%, entonces vamos a ver si efectivamente en algún momento vuelven, digamos, a mostrar algo mayor de provisiones, pero el problema es que, como te decía, creo que el escenario en el mercado laboral es bien complejo, y nosotros estamos un poco más cautos con los bancos, estamos un poco más del sesgo, digamos, no digo negativo, pero más neutrales, cautelosos. Sabemos que algunos papeles están bastante descontados, como BCI, Taucorp, pero bueno, preferimos tener una estrategia un poquito más defensiva ahí, y seguimos un poco privilegiando a los bancos más grandes que terminan teniendo un riesgo menor, que es Banco de Chile y, digamos, y Santander. Así que, bueno, le doy la palabra un poco a Andrés para que siga con el resto de los sectores y comentando un poco el view más general. ¿Andrés? Gracias, Caro. Sí, bueno, siguiendo con los otros sectores, la verdad es que, bueno, posterior a los eventos de... ¿Me escucho? Sí, ¿te escuchas bien? Sí, me escucho, ¿cierto? Sí. Bueno, ok. Siguiendo entonces con los otros sectores, posterior a los eventos de octubre, el sector consumo mostró bastante resiliencia en términos de resultados, con una embotelladora, la verdad es que logrando un muy buen desempeño en ventas en el canal tradicional durante esos meses, con un Conchitoro, la verdad es que se vio bastante beneficiada por factores externos como tipo de cambio. Ahora bien, una vez llegado el COVID, el escenario de corto cambió radicalmente para las embotelladoras. Los volúmenes de venta han sido muy sensibles a las cuarentenas, lo que se ha visto reflejado en resultados muy débiles durante la primera mitad de este año, incluso sorprendiendo de manera negativa el mercado. Dado un poco lo anterior, no nos llama tanto la atención el peor desempeño que ha tenido este sector desde inicio de la pandemia. Acá seguimos favoreciendo Conchitoro como nuestro top pick. Pensamos que una acción que va a tener que va a seguir teniendo un muy buen momentum de resultado hacia adelante. Factores como el tipo de cambio e incluso el costo del vino van a seguir estando en favor de la compañía. Yendo ahora para el lado de los commodities, la verdad es que estos han mostrado bastante resiliencia, a pesar de no ver un mayor dinamismo en los mercados, por ejemplo, de celulosa o litio. Pensamos que la razón de esto responde a que este sector ofrece una buena alternativa defensiva para los inversionistas, que les permite estar más hedge con el índice, estar menos expuesto a la economía chilena y sí depender más de factores externos. En el caso de utilities, la verdad es que el performance relativo post-octubre, que fue bastante bueno, se debió principalmente a una mayor resiliencia en términos de flujo esperado. Ahora, posterior al inicio del COVID, la verdad es que sí hemos visto un underperformance del sector, principalmente, diría, explicado por Enel Américas, que ha tenido un mal desempeño producto del FX y también de un mal resultado de los negocios en Brasil y en Perú.
pero también diría que esto refleja una preocupación por la continuidad de los pagos de los servicios básicos, que va a tener un impacto en todo lo que es capital de trabajo, deuda incobrable y eventualmente también pagos de dividendos, y esto debería pegarle tanto en él como agua andina y ya. La verdad es que mirando hacia adelante pensamos que en este sector los ojos van a estar principalmente puestos en cómo vaya evolucionando la hidrología, lo que podría beneficiar principalmente a Engie Chile y Colbún. Y finalmente, para terminar con Telecom, la verdad es que la caída post-octubre se dio principalmente a peores perspectivas en resultados, lo que se dio principalmente en Sonda, pero la verdad es que pensamos que aquí hubo una sobrereacción, lo que abrió un poco una puerta de entrada atractiva a este sector, y pensamos que eso ha estado impulsando ambas acciones en los últimos meses y un poco explicando el fuerte outperformance que hemos visto acá desde el inicio de la pandemia. Bueno, la temporada de resultados ya empezó hace aproximadamente 2 semanas. Claramente las cifras reflejan un deterioro de la pandemia. Antes del inicio de la temporada estábamos esperando una caída de aproximadamente 15% a nivel de primera línea y 30% a nivel de EBITDA. Los primeros resultados se ven claramente por el lado de los sectores cíclicos, como la banca, el sector retail y real estate, el sector consumo y también el sector construcción. Factores como un tipo de cambio desfavorable, cambio del mix de productos, menor dilución de costos fijos, mayores gastos de provisiones y también menores ejecuciones de backlog, obviamente van a tener un impacto en márgenes y también en resultados este trimestre. Ahora, la verdad es que, por el otro lado, los sectores más resilientes los estamos viendo en el sector eléctrico y en el sector telecom. A la fecha, ya casi un 60% de las compañías han reportado sus resultados, y en líneas generales, claro, si podemos pasar a la próxima, un 40% de los resultados han estado en línea con nuestras estimaciones, un 30% por debajo y un 30% nos han sorprendido al alza. Las principales sorpresas hasta ahora las hemos visto en acciones como Besalco, en Generación en el Chile, Entel, CNPC y SAM. También acá queremos destacar a Conchitoro, que si bien no sorprendió al mercado, sí reportó resultados muy sólidos. Y bueno, por el lado de las sorpresas negativas, destacar Itaú Corpbanca y también las embotelladoras, que como comenté antes, se han visto fuertemente impactadas por las cuarentenas. Sobre las compañías... Hay que recordar que nosotros, de hecho, hicimos el cambio de Andina, digamos, hace un par de, digamos, creo que el mes pasado, fue en junio, hicimos el cambio de sacar Andina justamente porque veíamos que efectivamente, digamos, veía una tónica negativa en términos de resultados, y la verdad que fue una buena elección porque las acciones corrigieron harto, ¿no? Sí. Y bueno, sobre las compañías que aún no han reportado resultados, la verdad es que esperamos sorpresas negativas en SK, cuyos negocios de maquinaria, ingeniería y construcción deberían también verse muy impactados por la pandemia, y también en el sector retail, especialmente en SMU. Acá hay que estar bastante atentos. Obviamente el sector retail es muy relevante y va a empezar a reportar en aproximadamente 2 semanas, todas las compañías más o menos juntas. Así que eso sí va, yo creo que obviamente el IPSA se va a estar moviendo bastante de acuerdo a cómo vayan dándose esos resultados. Pasando, bueno, ahí a la siguiente, la verdad es que acá estamos un poco mostrando nuestras estimaciones de crecimiento de utilidades para este y el próximo año, las cuales la verdad es que estamos constantemente monitoreando, dado un poco lo cambiante que está el contexto actual y también la baja visibilidad que hay hacia adelante. Debemos destacar, sí, que hemos estado recortando de manera significativa nuestras estimaciones durante el transcurso de este año. Poco para que se haga una idea, previo a los eventos de octubre del año pasado, estábamos esperando un crecimiento de utilidad de aproximadamente 13%, lo que cayó un rango entre un 4 y un 7% posterior al inicio de la crisis social. Ahora, la verdad es que, considerando los efectos de la pandemia, hemos ajustado nuevamente de manera preliminar nuestras estimaciones y estamos ahora esperando una caída de 15% de EPS en pesos y de 30% si medimos en dólares, lo que se explica principalmente por los sectores de retail y consumo. Ahora, de cara a 2021, estamos esperando una recuperación cerca del 30%,
pero esto sí, importante destacar que se explica por una baja base de comparación, y también el hecho un poco de que es difícil hoy por hoy ver un 2021 que vaya a ser tan débil como el actual. Ahora sí, reconocemos que acá hay un claro sesgo a la baja, la visibilidad es súper baja hoy por hoy, y considerando el contexto actual, la verdad es que los riesgos a la baja de estas estimaciones son importantes. Quiero comentar también que estas estimaciones no tienen incorporado este efecto positivo que podríamos ver en el tercer y cuarto trimestre, ¿no? Y eso es cosas que vamos a ir monitoreando un poco con las compañías. De acá a un mes nosotros vamos a sacar el Universe Book probablemente, que sacamos todos los septiembres de todos los años, en donde sacamos una actualización de toda la cobertura andina, con nuevas estimaciones para el 2021 y obviamente para este año. Entonces ahí vamos a tener un poquito más de visibilidad de cómo han cambiado estas estimaciones, pero decirles y recordarles que esto es preliminar a eso, que eso puede cambiar. Y bueno, acá entonces estamos mostrando básicamente las principales conclusiones de esta presentación. Primero que nada, la verdad es que pensamos que el IPSA mantendrá esta tendencia positiva en el corto plazo, principalmente por 3 razones. Uno, la verdad es que bueno, valorizaciones atractivas cuando comparamos con otras regiones, a pesar de que esto esté justificado por un posible nuevo estallido social y también por una exposición, como decía Caro antes, a sectores cíclicos, los cuales efectivamente se ven más impactados por la pandemia. 2, también por este falso optimismo que se ha creado producto del impulso en el consumo que tendrá el residuo 10%, y 3, también porque a pesar de estar enfrentado a un escenario político bastante complejo, la verdad es que este es un patrón común en los mercados de la región, y bueno, esto la verdad es que no nos desfavorece frente a los allocations de los fondos internacionales. La segunda conclusión que queremos destacar es que, a pesar de estar viendo valorizaciones levemente por debajo de los promedios históricos, pensamos que desde el punto de vista fundamental no es evidente que el IPSA esté tan descontado. La verdad es que seguimos bastante cautos y con un sesgo a la baja importante para nuestras estimaciones de 2021. Esto un poco nos lleva a nuestra tercera conclusión, y es que la verdad no vemos un claro sector favorito, sino que más bien historias interesantes. En este contexto, la verdad, estamos recomendando mantener una estrategia más bien defensiva, en donde los inversionistas tienen que ser bastante selectivos para capturar estas oportunidades, pero la verdad es que manteniendo cierta cobertura al índice local y así protegerse un poco de la alta volatilidad. En esta línea, la verdad es que estamos evitando acciones que dependan mucho de la demanda interna y que tengan un beta relativamente alto, y sí recomendamos mantener la exposición en nombres con una mejor visibilidad en términos de flujo de caja y también un sólido balance. Entonces, habiendo dicho esto, la verdad es que pasamos acá a mostrar un poco la cartera recomendada de agosto. Este mes hemos decidido sacar a YAM y Banco de Chile. En el caso de YAM, vemos un deterioro en los fundamentos y pensamos que los resultados sorprenderán a la baja, mientras que en el caso de Banco de Chile, la verdad es que pensamos que los bancos están enfrentando un año bastante complicado en términos de resultados, en donde incluso pensamos podrían haber sorpresas negativas durante los próximos trimestres, por lo que preferimos mantener exposición a este sector básicamente solo a través de Banco de Chile. Y bueno, estos dos nombres los reemplazamos por Parque Arauco y Sonda. En el caso de Parque Arauco la incluimos luego del rezago que hemos visto en la acción y también por una potencial reactivación de la actividad en los próximos meses, mientras que en el caso de Sonda pensamos que las valoraciones se ven atractivas y sí estamos viendo importantes catalizadores de corto plazo por el lado de la mejora de márgenes. Un poco dado lo anterior, la cartera para este mes quedó de la siguiente manera, un poco tal como se puede ver ahí. Dentro de los primeros 5 nombres se encuentran Conchitoro, Entel, Cencosud, CMPC y Banco Santander. Y la segunda parte de la cartera se compone básicamente por 2 utilities, Engie Chile y Colbún, las 2 acciones que incluimos este mes, es decir, Parque Arauco y Sonda, y finalmente SMU. Sobre la acción un poco que no he comentado aún, quiero sí destacar las 3 primeras, Conchitoro, Entel y Cencosud, que deberían mostrar un buen momentum de resultados durante los próximos trimestres, y además también destacar que hemos visto también cierto interés por parte de los inversionistas en estas acciones. En el caso de SMPC, la verdad es que no es que nos guste necesariamente la acción, pero sí creemos que es una muy buena opción para cubrirse en el mercado local, dado, bueno, como comentaba antes, esta menor exposición a la actividad interna en Chile y también un poco
mayor exposición a esos factores externos. Dentro del sector commodity, la verdad es que es nuestra acción favorita por el momento, y los resultados del segundo trimestre, la verdad es que sorprendieron al alza. La acción respondió muy bien a ellos, subiendo incluso sobre 3% el día siguiente los resultados. En el caso de las eléctricas, la verdad es que vemos ambas acciones bastante resilientes, y además ambas se benefician de una potencial mejor hidrología en Chile, lo que obviamente favorecería los resultados del segundo semestre. En el caso de Colbún, también destacar acá el atractivo retorno por dividendo y también el sólido balance de la compañía. Finalmente, SMU, la verdad es que la estamos manteniendo en la cartera, principalmente porque creemos que a estos niveles se encuentra muy descontada, transando a menos de 8 veces de EBITDA 2021. Destacar también que un poco en lo que va del año, nuestras dos carteras han tenido un desempeño bastante positivo, rentando muy por encima del mercado. Ambas han mostrado una rentabilidad alrededor de un 1%, perdón, una caída alrededor de un 1%, comparado con el IPSA, que ha caído cerca de un 16%. Esto un poco también mencionar y destacar que nos ha permitido mantenernos primeros y terceros en el ranking de las carteras recomendadas, que incluye las carteras de los distintos equipos de estudio del mercado. Yo quería hacer un comentario respecto a eso, porque la verdad es que este ha sido un año especialmente difícil, porque como hemos visto, a pesar de la tónica un poco fundamental, hay que tratar de jugar algo también a los flujos, porque, digamos, si no nos hubiésemos perdido todos los rallies que han tenido la bolsa local, entonces si uno se ponía súper papista en el fondo fundamental, claramente iba a tener algo, digamos, de pérdida en ese sentido. Entonces, creo que hemos tratado de combinar un poco una visión más que nada por el lado de los flujos y por el lado fundamental, y en general destacar también que esta es una cartera que tiene un sesgo, digamos, histórico defensivo, es decir, en general en los mercados a la baja a nosotros nos va mejor que en los mercados al alza, justamente por una mirada, siempre privilegiamos un poco una mirada más cautelosa, ¿no? Entonces, como le decimos, hemos tratado de mantener cierto hedge respecto al índice, porque creemos que la tendencia positiva va a seguir a través de una exposición a Santander, de pronto algo por el lado de commodities, que pesa 13% del índice, en el caso de retail, igual mantenemos en Cosuda, a pesar de que obviamente vimos el tema de versus Falabella, puede ser que Falabella ande un poco mejor, pero de todas maneras es un nombre con harto beta, entonces un poco compartirles esa disyuntiva que hemos estado enfrentando durante todo este año. No sé si para hacer preguntas, ahí me han llegado algunas preguntas por el chat, si ustedes se sienten cómodos preguntando por el chat, perfecto, si quieren, digamos, habilitar el micrófono para poder preguntar directamente. Sí. Acá me preguntan bastante sobre el tema de Entel, me dicen cómo está viendo la acción y especialmente el tema de la generación de caja, si sigue siendo débil. No sé si Felipe Navarro está ahí para poder contestar. Acá, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ya, perfecto. Bueno, primero en el caso de Entel, comentar que seguimos bastante positivos, primero debido a la resiliencia que ha mostrado la compañía en este periodo de crisis, que luego ahora de los resultados eso ya ha quedado bien confirmado, sobre todo pensando en Chile, y también que va un poco de la mano de esa pregunta, la generación de caja, que estamos esperando ahora que la compañía siga este ramp-up en Perú, mejorando fuertemente los márgenes. Y al final ese driver va a ser también el que va a acompañar que la compañía comience también a tener esa mejora en la generación de caja, y que todavía la inversión ahí, sobre todo para la captura de clientes, ahí han sido bastante importantes. Eso ahora debería empezar a tener una tendencia a la baja, ese gasto. Y también adicionalmente la compañía tiene un balance que está muy sano, y eso principalmente también es explicado por la venta de las torres en diciembre, que de hecho eso todavía se continúa. Después de esa venta había un remanente de $200 millones que la compañía ha continuado vendiendo, y eso tiene un periodo de 18 meses, así que vamos a tener más o menos 18 meses, con eso también impulsando un poco los resultados, y también bueno, el temas de caja también va a seguir fortaleciendo, y eso también, todo esto se suma, las valorizaciones siguen bastante atractivas, donde por lo menos vemos que el mercado pareciera que no le está asignando valor todavía a Perú, o sea, todavía el ramp-up, digamos, que tiene, se ve que por eso no se le está asignando el valor, pero al final nosotros creemos que mirando sobre todo 2022 ya debería ser bastante importante, y aparte eso uno ve
cómo se está valorizando Chile, está un múltiplo cercano a 5 y eso es bastante descontado con lo que son los pies. Entonces, en resumen, yo creo que los motivos por que seguimos Entel, seguimos estando bien positivos en Entel y tenemos una visión bien constructiva respecto a la compañía. Gracias Felipe. Aquí, Acá hay otra pregunta, perdón. Esta, a ver quién la puede contestar, Carolina. ¿Cómo puede afectar a la bolsa local si se aprueban la nueva constitución y las elecciones presidenciales a los próximos meses? ¿Generará un impacto muy negativo? Bueno, un poco como lo que comentábamos, efectivamente el tema del plebiscito va a ser algo muy importante para monitorear, y el plebiscito probablemente, la Constitución, o sea, probablemente yo creo que sí se va a ver un cambio, se va a esperar por el sí en el caso del plebiscito. El tema que preocupa no solamente es el debate político que genere este tema digamos, de las elecciones presidenciales o del plebiscito, sino cómo se va a manifestar en la calle, ¿no? Y si esto va a tener alguna repercusión a nivel de compañías, porque en términos de riesgo político que vaya un viraje a la izquierda, hemos visto gobiernos digamos, de izquierda, de Bachelet, que han sido bastante racionales a la hora de ejecutar reformas. Entonces, en el proceso va a haber muchísimo ruido porque obviamente los más radicales van a aprovechar, pero creo que lo importante es entender un poco cómo se va a plasmar la calle y cómo va a estar el ámbito en términos, digamos, de las protestas. Yo creo que sí, digamos, si efectivamente esto se agudiza, más allá del resultado, yo creo que si efectivamente volvemos a ver gente en la calle, volvemos a ver un discurso mucho más, digamos, de derecha, digamos, de izquierda, probablemente vamos a tener alguna presión, pero va a depender cuán fuertes sean los flujos positivos de afuera, ¿no? Porque igual los locales ya no están con un sesgo de compra, entonces creo que ahí las fuerzas vamos a ver difícil de medirlas. Ahora, lo que sí puedo decir es que yo creo que el bottom lo hemos tocado en marzo. O sea, yo creo que una caída, digamos, podríamos devolver este 20% que estábamos abajo en marzo, pero yo no veo la bolsa por debajo de eso en el fondo. Creo que sería muy difícil en este contexto internacional con exceso de flujos y de liquidez ver una compresión del IPSA mayor a la que vimos en marzo. Y también no sé, con mercados emergentes estando tan como cotizados por inversionistas, que también son también a pegar por el lado del flujo. Gracias, Caro y Andrés. Han hecho algunas preguntas también de Entel, que ya Felipe ha contestado. Hay una pregunta aquí para ti, Andrés, Sí, de CMPC. de CMPC. Estoy viendo eso. Efectivamente, los precios pueden mantenerse presionados durante este año y el principio del próximo debido a la oferta de celulosa y débil demanda. Esa es un poco la pregunta. Y la verdad es que sí. La verdad es que, a ver, nosotros estamos, o sea, la verdad es que los precios de celulosa hoy día están en mínimos en más de una década. Y la verdad es que pensamos que sí se van a mantener presionados por un tiempo. La verdad es que no vemos una recuperación rápida en el corto plazo, estamos viendo niveles de inventario bastante altos en el mercado global y también la verdad es que los sesgos por el lado de la demanda son a la baja, un poco con la macro bastante débil a nivel global, se espera una demanda que se pueda ir contrayendo. Entonces, la verdad es que no pensamos que los precios de celulosa vayan a rebotar en el corto plazo. Pero sí acá un poco destacar, y un poco lo que ya comunicamos antes en el webinar, es que hoy día nosotros, nuestra recomendación de estar en CMPC, un poco en la cartera, o al menos nuestra recomendación relativa positiva dentro del sector, no viene, o a nivel Chile, no viene por un lado de que nos guste necesariamente la acción. Efectivamente estamos viendo muy poco crecimiento de EPS por el próximo año, pero sí pensamos que el riesgo a la baja es muy acotado, y eso creo puede ser bastante atractivo en este escenario actual de alta liquidez. Y la verdad es que este bajo riesgo a la baja se explica principalmente porque los precios al estar en niveles tan bajos, la verdad es que ya estamos por debajo de los costos marginales. Y la verdad entonces es que no hay mucho espacio para que sigan bajando. Y la verdad es que también por el lado del FX, eso le pega bien por el lado de los cash costs, y un poco fue lo que sorprendió al alza en los resultados del segundo trimestre, y que un poco explicó el buen performance hacia adelante. Entonces, la verdad es que raya para suma, sí, veo que precios de celulosa se van a mantener bastante presionados hacia abajo, pero sí sigo pensando de que CMPC ofrece una estrategia, o sea, te ofrece algo más defensivo, y lo que pienso puede ser bastante atractivo en este contexto actual.
Y ahí me suma un poco la pregunta que tenían, si hay alguna acción local que vean defensiva ante una posible nueva crisis social. Yo creo que, digamos, todos los sectores, por ejemplo, si uno se va al sector de utilities, igual la discusión sobre los derechos de agua, sobre el tema, digamos, regulatorio, del tema de la portabilidad, en general, digamos, es un sector que ha estado con un poco de ruido por ese lado, ya estamos un poco del otro lado, pero te diría que hoy por hoy no podríamos decir que utilities es defensivo. Si vamos obviamente a bancos y retail no, consumer staple también se ve afectado. Yo te diría que justamente si uno quisiese jugar a algo que no fuese local, debiera tomar acciones de commodities y ver, digamos, cuáles de estas acciones es donde uno se posiciona, ¿no? Como para estar un poco ajeno a estos riesgos de corto plazo. Y ahí le sumo a Felipe de pronto, porque ya hablamos un poco de celulosa, hay una pregunta sobre CAP, si podemos comentar cuál es nuestro view, y recordar que Vapores nosotros no la cubrimos. Sí, claro. Bueno, primero solamente decir que nosotros estuvimos bloqueados hasta hace muy poco tiempo debido a este deal que es público que hizo Invercap con Cricor respecto a la compra de acciones de CAP de Invercap, por lo que todavía no tenemos, o sea, no hemos lanzado una nueva recomendación ni target price. Lo que haremos ahora en nuestro Anden Investor Guide, pero lo que sí les podría comentar es que, bueno, la compañía reportó súper buenos resultados, esto sobre el mercado, lo que explicó que la acción haya estado bastante bien los últimos días. Mirando hacia adelante, como sabemos, el precio del hierro es muy volátil y las proyecciones, si uno ve en general cómo cambian, es impresionante, pero mirando sí al corto plazo, el precio del hierro debería mantenerse una dinámica bastante positiva sobre los $100 por tonelada o rondando eso, debido primero a la gradual reapertura de China, que eso lo hemos visto ahora pasando un poco el tema del coronavirus, y aparte que han habido presiones bastante importantes en la oferta desde Brasil, eso ligado principalmente al coronavirus, lo que ha permitido que el precio se mantenga súper estable a estos niveles que son súper altos. Entonces, habiendo dicho eso, el momentum de resultados de CAP debería continuar. Uno, porque vamos a tener precios súper buenos, la compañía ya está operando normalmente después de haber superado el tema del puerto, y eso también está una base comparativa baja, así que vamos a tener bastante crecimiento. Entonces, creemos que la acción debería, esos siendo los drivers, principalmente precio y resultados, deberíamos tener en el relativo debería seguir siendo bastante resiliente y tener por lo menos, comparado al índice, un buen performance. Así que por el momento creo que esa es la visión, sin todavía, como les dije, tener nuestra recomendación oficial ni precio, que lo vamos a estar lanzando de nuevo prontamente. Y un poco acá, yo también quiero incluir acá dentro de esa discusión el caso de Conchitoro, que bueno, ya lo discutimos y la verdad es que por alguna razón está también número 1 en la cartera, pero sí efectivamente hoy por hoy la vemos como una acción bastante defensiva y que se va a desarrollar bastante a lo que es el resto del mercado. O sea, y la verdad es que estamos esperando todavía un crecimiento de doble dígito en EBITDA y utilidad para este año, versus una caída, como comentábamos antes, doble dígito para lo que es la bolsa local. La verdad es que, porque al final pensamos que o sea, por una parte está todo el tema del tipo de cambio, que le pega bastante bien a la compañía a nivel de primera línea, y se ha comentado mucho también de que uno de los riesgos que ven inversionistas para esta acción es el tema del costo del vino. La verdad es que efectivamente el costo del vino va a subir. Pero acá hay que destacar dos cosas. Uno es que la verdad es que la subida debería ser, ya es un hecho, ya es un dato, la verdad es que la subida es bastante leve, por debajo de un 5%, y la verdad es que también destacar de que hoy por hoy los costos del vino están en mínimos históricos. Ahora, lo otro, y un poco que yo creo que es lo más destacable de los resultados del primer trimestre, es básicamente el buen desempeño que ha mostrado la compañía en términos de cambio de mix de productos. Y un poco, eso ya se ha visto un poco reflejado en los márgenes. Creemos que hay espacio aún para que eso siga mejorando la eficiencia, y la verdad es que, dado un poco el modelo de negocio de Conchitoro, que está muy expuesto al supermercado, en el negocio, por ejemplo, en UK, la verdad es que eso le ha permitido reaccionar de manera bastante rápida a cambios de demanda, y la verdad es que la compañía se ha ido posicionando súper bien, ganando incluso market share. Y en esta industria,
cuando tú ganas market share, perderlo, la verdad es que es complicado. Entonces, la verdad es que pensamos que la compañía está quedando muy bien parada después de la pandemia, y por lo mismo no solamente vemos de que vaya a tener un buen performance de acá a los próximos 2 trimestres, sino que el 2021 también podría sorprender al alza. Gracias, Andrés. Quizás para ti, Felipe, si puedes comentar nuevamente sobre Sonda, qué línea de negocios ven creciendo para poder mantener los márgenes que mostraron y cuáles son los cambios estructurales en los costos que muestra la empresa que podría ser sostenible en el largo plazo. Sí, claro. Bueno, precisamente sobre este tema conversé, tuve un call bien largo ayer con la compañía, porque de hecho es una pregunta que todo el mercado se está haciendo y que se lleva haciendo bastante tiempo. La compañía nunca haya podido responder muy bien, pero ahora lo van a hacer una línea muy clara, y ese crecimiento va particularmente por el área transformacional, que ahí la compañía, que es esa línea, esa división en particular, que está ligada principalmente a servicios IT, se refiere mucho, por ejemplo, a todo lo que es, por ejemplo, Smart Cities, ciberseguridad y cloud, que son contratos que de hecho ahora se están negociando con el top management. Han cambiado un poco esa estrategia comercial para poder llegar a estos contratos grandes. Y esa debería ser la línea, deberíamos ver la división que debería estar creciendo más en Sonda, que explica estos mejores márgenes, y que de hecho ya ha empezado a impactar un poco, y lo que se está empezando a ver ya a partir del último resultado. Y respecto a los cambios estructurales, como sabemos, la compañía hizo una estructuración el trimestre anterior, que fue una vez, eso no va a continuar. Eso se ejecutó todo en este trimestre, y principalmente apuntó a hacerla a la compañía mucho más ágil, sobre todo en términos de personal. Por lo menos lo que me contaban ahí, que venían varios años pensando en hacer esta reestructuración, que eran 14.000 empleados, o sea, los 16.000 empleados echaron más o menos a 2.000, y de esos 2.000, 1.500 fue solamente por este plan, y principalmente en Brasil. Y esta nueva estructura, digamos, de personal debería permitir que la compañía logre, o sea, mantenga los niveles de crecimiento que espera, pero siendo mucho más ágil en términos de costo. Entonces eso, sumado a que el foco en esta edición en particular, que la edición transformacional, debería permitir que la compañía siga la tendencia positiva en márgenes, que como vemos, también puedo andar un poco en eso, la compañía está súper descontada en el múltiplo que uno mira, o sea, PU, EBITDA, EV6, y al final eso el mercado ha estado de a poco empezando a entender que o sea, si uno lo compara con mismo Sonda, no tiene mucho sentido, pensando en lo que se viene como resultado, o lo que se proyecta como resultado de las mejoras. Entonces ahora pequeños catalizadores como son esta mejora en márgenes o una adjudicación de contratos deberían, a estos niveles por lo menos, explicar una respuesta súper importante de la acción, que por eso también que la incluimos en este mes en la cartera. Gracias, Felipe. Para cerrar, hay dos preguntas más. Una para ti, Andrés, sobre qué opinión tenemos respecto a Sokimich. Y la otra pregunta es si tenemos alguna opinión de Multifoods o del sector salmonero en general. Primero que nada, Multifoods no la cubrimos, el sector salmón no lo cubrimos, así que ahí la verdad no tenemos opinión. Sí, por el lado de Soki, la verdad es que bueno, la acción ha subido bastante en los últimos días. La verdad es que a mí, antes incluso de la subida, no me gustaba mucho la acción. Un poco yo estaba viendo un poco estimada un target poco por debajo de los niveles que estaban usando hace unos días, y ahora más aún. La única noticia positiva, porque por el lado de la compañía no ha habido ninguna noticia que explique esta alza, un poco, y también ya hablé con ellos en los días recientes, así que básicamente esto se vería más que nada, o si hay alguna explicación por el lado de industria, sería interrupciones por el lado de la oferta, dado menores volúmenes, por ejemplo, de algunos competidores como el Bemarle. Ahora, la verdad es que dado un poco el nivel de poca visibilidad, o sea, dada la poca visibilidad que hay hoy por hoy en este negocio, y cómo hemos visto impactado
básicamente todos los negocios de esta compañía dado en la pandemia. La verdad es que no creo que haya justificación para los niveles actuales. Sí, por supuesto que va a ser un poco interesante ver qué es lo que dice el management cuando reporte los resultados de la próxima semana, al menos lo que fue cuando reportaron los resultados del primer trimestre. No dieron guidance, cosa que es bastante rara, y un poco eso te refleja la poca visión que ellos tenían hacia adelante, pensando un poco cómo hemos visto el impacto en otros commodities. La verdad es que me refiero más por el lado de equilibrio oferta-demanda. Pienso que los niveles actuales no se justifican un poco, pero claramente igual estamos haciendo el monitoreo constante y actualmente una revisión de los números. Perfecto, muchas gracias Carolina, Andrés, Felipe y Andrew. Bueno, con esto quiero agradecerles a todos por su participación en esta presentación. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes e invitarlos a quienes tengan más preguntas, canalizarlas por medio de sus banqueros, ¿ya? Le haremos llegar el link con la grabación del webinar y la presentación a través de correo electrónico, ¿ya? La grabación de este webinar está disponible también en la página web de Credit Corp, luego de 24 horas de esta presentación. Agradecerles también a nuestros expositores, por supuesto, y por sus comentarios. Y también les vamos a estar invitando a los próximos webinars que tenemos esta semana y la semana siguiente, ¿ya? Agradecerles a todos por las preguntas y finalizar el webinar en la medida que si quieren tener, por supuesto, alguna otra pregunta relacionada justamente a esto, no solo también con los banqueros, también pueden coordinar reuniones directas también, en coordinación con los banqueros, por supuesto, siempre, para el distinto equipos de research, que puedan comentar un poquito más en detalle alguna acción en particular que quieran indagar un poco más. Con eso, les doy las gracias a todos por participar. Hasta pronto y muchas gracias. Yo quería recordarles una cosa más, que mañana, digamos, vamos a tener el Mining Day, que si bien, digamos, va a haber bastantes Buenaventura y algunas compañías en Perú, creo que es interesante para tener un view sobre el cobre que digamos, impacta tanto en nuestros specs y en nuestros mercados, así que están más que invitados. Sí, y por último, solamente comentar una cosa, le agradecería si pueden contestar una pequeña encuesta al finalizar el webinar, ¿ya? Que son de bastante utilidad para nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, que tengan buena semana. Gracias a todos. Hasta luego.